cuando una niña de 6 años entró sigilosamente a la oficina del hombre más poderoso de la ciudad y susurró: «Señor, vi que mudaron el contrato». Él sintió que el mundo se detenía. Lo que esa pequeña acababa de descubrir destruiría todo en lo que confiaba. Y lo que pasó después, nadie lo esperaba. Andrés Villarreal había construido un imperio sobre 3 principios inquebrantables. Nunca confiar en nadie completamente. Nunca mezclar emociones con negocios. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que los niños entraran a su oficina. Pero ese día, una niña pequeña de cabello castaño y ojos enormes estaba parada frente a su escritorio de caoba italiana y estaba a punto de destruir todo lo que él creía saber sobre lealtad. El edificio corporativo Monterrey se elevaba sobre la ciudad como un gigante de cristal y acero, sus 40 pisos reflejando el cielo en miles de ventanas perfectamente limpias. En el piso más alto, Andrés revisaba proyecciones financieras con la precisión de un cirujano. A sus años, había aprendido que los números nunca mentían, que las hojas de cálculo eran más confiables que las palabras de cualquier persona, y que el único camino al éxito era la desconfianza metódica. Su oficina era un templo al minimalismo. Escritorio de diseñador, sillas de cuero genuino y una vista panorámica de la ciudad que le recordaba cada mañana cuánto poder había acumulado. Las paredes exhibían títulos universitarios de instituciones prestigiosas y fotografías con líderes mundiales. No había fotos personales, no había recuerdos sentimentales, solo evidencia de logros medibles. La puerta se abrió sin que él levantara la vista. «Mendoza, llegas tarde. La reunión con los inversionistas europeos es en 20 minutos y necesito que revises las cláusulas del contrato antes de...». «Disculpe, señor». La voz era pequeña, temblorosa, completamente fuera de lugar en ese espacio, donde solo resonaban conversaciones sobre millones y adquisiciones corporativas. Andrés levantó la mirada bruscamente, preparado para reprender a quien fuera que hubiera permitido esta interrupción. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Una niña, no podía tener más de 6 o 7 años, estaba parada en la entrada de su oficina. Llevaba un vestido que había visto mejores días, zapatos escolares con las suelas gastadas, y sostenía una mochila rosa con stickers de personajes animados. Su cabello estaba recogido en 2 coletas despeinadas, y había una mancha de lo que parecía ser jugo de naranja en su cuello. Pero lo que más capturó la atención de Andrés fueron sus ojos. Grandes, expresivos, llenos de una determinación que no debería existir en alguien tan joven. Y también había miedo, mucho miedo, apenas contenido detrás de esa valentía forzada. «¿Cómo entraste aquí?», Andrés preguntó, su tono más cortante de lo que pretendía. «¿Dónde está seguridad? ¿Dónde están tus padres?». La niña dio un paso adelante, y Andrés notó que sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba las correas de su mochila. «Mi mamá está trabajando, en el piso de abajo. Ella limpia las oficinas por la noche. Eso no explica qué haces en mi oficina. Necesito hablar con usted». La niña tragó saliva, juntando todo el coraje que claramente le costaba mantener. «Es sobre algo muy importante». Andrés sintió una mezcla de irritación y curiosidad involuntaria. En todos sus años dirigiendo empresas, nunca había sido abordado por una niña. Estafadores sofisticados, sí. Competidores despiadados, definitivamente. Pero nunca una pequeña con zapatos gastados y mirada desesperada. «Niña, no sé quién te envió o qué te dijeron, pero este no es lugar para juegos. Voy a llamar a seguridad para que te lleven con tu madre». «No». La urgencia en su voz hizo que Andrés detuviera su mano sobre el teléfono. «Por favor, señor. Solo necesito un minuto. Es sobre el contrato». El mundo de Andrés se detuvo. «¿Qué contrato?». La niña miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Luego caminó más cerca del escritorio con pasos pequeños y vacilantes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se puso de puntitas y susurró con una voz que apenas podía escucharse. «Señor, vi que mudaron el contrato. El que estaba en su escritorio, el hombre que siempre viene a visitarlo, lo cambió cuando usted salió de la oficina». La sangre de Andrés se heló. «¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando?». «El señor alto que siempre sonríe mucho. El que usa el reloj brillante. Anoche, cuando mi mamá estaba limpiando, yo estaba esperándola sentada afuera, pero necesitaba ir al baño, y cuando regresé,
Lo vi aquí, en su oficina. La puerta estaba un poquito abierta. Andrés sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Solo una persona encajaba con esa descripción. Roberto Mendoza, su socio de negocios, su mano derecha, el hombre en quien había confiado durante más de una década. Niña, necesito que me cuentes exactamente qué viste. ¿Entiendes? Es muy importante. La pequeña asintió seriamente, como si finalmente hubiera captado la atención que necesitaba. Estaba parada afuera, mirando por la puertita. El señor estaba aquí, en su escritorio. Sacó unos papeles de su bolsa, papeles que se veían iguales a los que estaban en su escritorio. Los cambió muy rápido y puso los otros papeles en su bolsa. ¿Estás completamente segura de lo que viste? Sí, señor. Muy segura. Porque después, cuando se fue, yo entré a buscar a mi mamá. Ella estaba limpiando el baño de su oficina privada, y vi los papeles en su escritorio. Tenían números diferentes a los que yo había visto antes, cuando estaba esperando aquí en la tarde. Andrés se quedó completamente inmóvil. El contrato que tenía que firmar hoy era por una fusión empresarial de valor incalculable, uno que había estado negociando durante meses. Si alguien había alterado los términos, ¿cómo sabes que los números eran diferentes?, preguntó, todavía procesando la información. ¿Puedes leer? Puedo leer un poquito. La niña respondió con orgullo tímido. Mi mamá me enseña, y soy muy buena con los números. La maestra dice que soy la mejor de mi clase en matemáticas. ¿Qué números viste? En los papeles de antes, decía 35. En los papeles nuevos que el señor dejó, decía 15. Andrés sintió como si le hubieran dado un puñetazo. El contrato original especificaba que él mantendría 35% de las acciones después de la fusión. Si alguien lo había cambiado a 15%, se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana mientras su mente procesaba las implicaciones. Roberto Mendoza, su socio, su supuesto amigo, el hombre que había estado a su lado desde el principio, que conocía cada detalle de sus operaciones, que tenía acceso ilimitado a su oficina. Señor, la vocecita de la niña lo sacó de sus pensamientos. ¿Hice mal en venir a decirle? Andrés se volteó hacia ella, realmente viéndola por primera vez. No era solo una niña que había interrumpido su día. Era alguien que había tomado una decisión increíblemente valiente, que había arriesgado quién sabe qué tipo de consecuencias para advertirle sobre algo que ni siquiera entendía completamente. No, dijo suavemente, arrodillándose para quedar a su altura. Hiciste exactamente lo correcto. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, ¿alguien más sabe que estás aquí? No, señor. Mi mamá piensa que estoy en la escuela. Pero me escapé durante el recreo porque sabía que si esperaba hasta la noche, tal vez ya sería demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para avisarle sobre los papeles. Lucía lo miró con esos ojos enormes, llenos de sinceridad absoluta. Mi mamá siempre dice que cuando ves que alguien está haciendo algo malo, tienes que decir la verdad, aunque tengas miedo, aunque pienses que nadie te va a creer. Andrés sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no había sentido en años. Esta niña, que claramente no tenía nada, que usaba zapatos gastados y un vestido manchado, había arriesgado meterse en problemas para advertirle sobre algo que podría costarle millones. Lucía, ¿por qué te importa? No me conoces. Esto no es tu problema. La niña bajó la mirada, jugando nerviosamente con las correas de su mochila. ¿Por qué? Porque mi mamá trabaja muy duro para este edificio. Y ella siempre dice que usted es un buen jefe, que paga bien, que trata a la gente con respeto. Y yo pensé que alguien bueno no merece que lo engañen. Las palabras golpearon a Andrés como un martillo. Durante años, había operado bajo la asunción de que bondad era debilidad, que la confianza era para los ingenuos, que solo los despiadados sobrevivían en el mundo de los negocios. Pero aquí estaba esta niña pequeña, demostrándole que el coraje y la decencia podían existir en los lugares más inesperados. Lucía, necesito que hagas algo muy importante para mí. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Necesito que no le cuentes a nadie sobre esta conversación. A nadie. Ni siquiera a tu mamá todavía. ¿Está bien? ¿Ni siquiera al señor del reloj brillante? Especialmente no a él. Lucía asintió seriamente. ¿Porque usted necesita descubrir la verdad primero? Exactamente.
Mi mamá dice que la verdad siempre sale a la luz, pero a veces necesita ayuda para salir. Andrés casi sonrió. Casi. Tu mamá es muy sabia. Es la persona más inteligente que conozco, Lucía dijo con orgullo absoluto. Aunque no pudo ir a la universidad como usted, pero sabe muchas cosas importantes. ¿Cómo se llama tu mamá? Camila Torres. Andrés hizo una nota mental del nombre. Camila Torres, trabajadora de limpieza nocturna, madre soltera que criaba a una niña extraordinaria con valores que muchos ejecutivos millonarios habían olvidado hacía tiempo. Lucía, voy a investigar lo que me dijiste, pero necesito que regreses a la escuela ahora. ¿Puedes hacer eso sin que nadie note que faltaste? Creo que sí. El recreo termina pronto. Puedo llegar antes de que toquen la campana. ¿Cómo llegaste hasta aquí? En el autobús. Tengo dinero que ahorré de mi mesada. El hecho de que esta niña hubiera navegado sola por la ciudad, usando transporte público, solo para advertirle sobre algo que vio, era extraordinario y aterrador al mismo tiempo. Lucía, esto que hiciste fue muy valiente, pero también fue muy peligroso. No deberías andar sola por la ciudad. Lo sé. Lucía admitió en voz baja, pero no sabía a quién más decirle. Y pensé que si esperaba, tal vez sería demasiado tarde. Andrés sacó su billetera y extrajo varios billetes. Toma un taxi de regreso a la escuela y guarda el resto, por ayudarme. Lucía miró el dinero con ojos enormes, pero no lo tomó. No puedo aceptar dinero, señor. Mi mamá dice que hacer lo correcto no es algo por lo que te deban pagar. Por segunda vez en menos de 10 minutos, esta niña había dejado a Andrés completamente sin palabras. En su mundo, todo tenía un precio. Todo era transaccional. Pero aquí estaba alguien que rechazaba dinero porque había hecho algo por principios, no por ganancia. Entonces al menos déjame llamar a alguien de confianza para que te lleve de regreso a la escuela de manera segura. Está bien, Lucía acordó. Gracias, señor. Mientras Andrés hacía la llamada, observó a la niña mirando alrededor de su oficina con curiosidad infantil. Sus ojos se posaron en los títulos universitarios en la pared, en las fotografías con personas importantes, en la vista de la ciudad. «¿Señor?», preguntó cuando él terminó la llamada. «¿Sí? ¿Es difícil ser tan importante?». La pregunta, tan simple y directa, lo tomó por sorpresa. A veces. «¿Por qué preguntas?». «Porque parece muy solo aquí arriba. No hay fotos de familia. No hay cosas que hagan sonreír». Andrés miró alrededor de su oficina, viéndola por primera vez a través de los ojos de una niña. Ella tenía razón. Era un espacio frío, diseñado para impresionar, no para vivir. A veces, cuando persigues el éxito, olvidas las cosas que realmente importan, admitió, sorprendido por su propia honestidad. ¿Cómo qué cosas? Como la familia, los amigos, la confianza. Lucía lo miró con una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven. Mi mamá dice que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar las que realmente valen la pena. Tu mamá tiene razón. El chofer de confianza de Andrés llegó en minutos. Mientras Lucía se preparaba para irse, se volteó una última vez hacia él. «Señor Villarreal, espero que encuentre la verdad, y espero que cuando la encuentre, no se sienta muy triste». «¿Por qué me sentiría triste?». «Porque cuando descubres que alguien en quien confiabas te mintió, duele mucho. Le pasó a mi mamá. Por eso estamos solas ahora». Y con esa observación devastadora, Lucía se fue, dejando a Andrés solo en su oficina con una verdad que estaba a punto de cambiar todo. Caminó hacia su escritorio y tomó el contrato que estaba programado para firmar en menos de una hora. Sus ojos escanearon las páginas, buscando la cláusula sobre distribución de acciones. Ahí estaba. 15%. Abrió su cajón privado, donde guardaba copias de seguridad de todos los documentos importantes. Encontró el borrador original del contrato que él mismo había negociado. 35%. Lucía tenía razón. Roberto Mendoza, el hombre que había llamado su amigo durante más de una década, lo había traicionado. Y lo peor era que si Andrés hubiera firmado ese contrato sin revisar los detalles, habría perdido no solo millones, sino el control de la empresa que había construido con sus propias manos. Una niña de 6 años, con zapatos gastados y valores de oro, le había salvado de la ruina financiera. Andrés se sentó en su silla, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de él, y se dio cuenta de algo profundo.
Había pasado toda su vida creyendo que la desconfianza era sabiduría, que la soledad era fortaleza, que las emociones eran debilidad. Pero una pequeña llamada Lucía acababa de demostrarle que todavía existía bondad genuina en el mundo, y que a veces, la verdad, llega de los lugares más inesperados. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer con esa verdad. Y algo le decía que esta decisión cambiaría no solo su negocio, sino toda su vida. Andrés pasó las siguientes horas en un estado de alerta que no había experimentado en años. Canceló la reunión con los inversionistas europeos, inventando una emergencia médica que su asistente personal, una mujer eficiente llamada Patricia, aceptó sin hacer preguntas. Luego se encerró en su oficina con instrucciones explícitas de que no fuera molestado bajo ninguna circunstancia. La ironía no se le escapaba. Después de años construyendo muros para mantener a la gente fuera, ahora los necesitaba para protegerse de alguien que había dejado entrar completamente. Sacó su laptop personal, la que no estaba conectada a ninguna red corporativa, y comenzó a revisar todos los documentos relacionados con la fusión. Cada cláusula, cada cifra, cada término legal. Lo que encontró lo dejó helado. No era solo el porcentaje de acciones. Había otras modificaciones sutiles, cambios en el lenguaje que parecían insignificantes a primera vista, pero que, en conjunto, transferían un control considerable a Roberto Mendoza y sus socios silenciosos. Si Andrés hubiera firmado ese contrato, no solo habría perdido millones, habría perdido su propia empresa. La traición era total, meticulosa, diseñada para parecer legítima, hasta que fuera demasiado tarde para revertirla. El teléfono interno sonó. Patricia, su voz profesional como siempre. Señor Villarreal, el señor Mendoza está aquí para la reunión de las 3. Dice que tienen que revisar el contrato antes de... Dile que estoy indispuesto, que reprogramaremos. Un silencio del otro lado. Patricia nunca lo había escuchado posponer una reunión importante. ¿Está seguro, señor? Él insiste en que es urgente. Estoy completamente seguro. Y Patricia, necesito que hagas algo para mí. Con total discreción. Por supuesto, señor. Necesito información sobre una de nuestras trabajadoras de limpieza nocturna. Se llama Camila Torres. Antigüedad, evaluaciones, cualquier cosa que tengas en los archivos de recursos humanos. Otro silencio. ¿Puedo preguntar por qué? No. Entendido. Le tendré la información en 1 hora. Andrés colgó y caminó hacia la ventana. 40 pisos abajo, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Millones de personas viviendo sus vidas, completamente ajenas al drama que se desarrollaba en esta torre de cristal. Entre esas millones estaba una niña pequeña que probablemente estaba de regreso en su escuela, sin idea de que había desatado una cadena de eventos que cambiaría múltiples destinos. El intercomunicador sonó nuevamente. Señor Villarreal, el señor Mendoza pregunta si está enfermo, si necesita que llame a un médico. Andrés casi se rió ante la ironía. Roberto, el hombre que estaba tratando de destruirlo financieramente, fingiendo preocupación por su salud. Dile que estoy bien. Solo necesito tiempo a solas. Él dice que puede esperar, que la fusión es demasiado importante para posponerla. Patricia, dile exactamente esto. Que agradezco su preocupación, pero que he decidido revisar el contrato con mis propios abogados antes de proceder. Que le avisaré cuando esté listo para continuar las negociaciones. El silencio que siguió fue largo y cargado. Andrés podía imaginar la expresión de Roberto al escuchar ese mensaje. Pánico apenas contenido detrás de su sonrisa ensayada. ¿Está todo bien, señor Villarreal? Patricia preguntó, su voz cargada de preocupación genuina. En todos los años que llevo trabajando para usted, nunca lo había visto comportarse así. Todo está perfectamente bien, Patricia. Por primera vez en mucho tiempo, de hecho. Cuando colgó, Andrés sintió algo que no había experimentado en años. Claridad absoluta. La neblina de confianza ciega se había disipado, y podía ver con precisión quirúrgica exactamente qué había estado sucediendo bajo sus narices. Las horas pasaron. Patricia le trajo el archivo de Camila Torres junto con café y un sándwich que él no tocó. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Camila Torres. Ingresada a la empresa hacía varios años. Evaluaciones consistentemente excelentes. Nunca había faltado un día, nunca había recibido una queja. Trabajaba el turno nocturno, de 10 de la noche hasta 6 de la mañana, limpiando los pisos ejecutivos.
Salario mínimo más un pequeño bono por turno nocturno. No había información sobre familia, estado civil o dependientes. Solo un número de emergencia que correspondía a una tal hermana Beatriz del Hogar Esperanza, una institución de caridad local. Andrés marcó el número. Hogar Esperanza, habla la hermana Beatriz. Buenas tardes, hermana. Mi nombre es Andrés Villarreal. Estoy llamando respecto a Camila Torres. Entiendo que usted es su contacto de emergencia. ¿Le pasó algo a Camila? La preocupación en la voz de la monja era inmediata y genuina. ¿Y Lucía? No, todos están bien. Simplemente estoy verificando información de empleados. Procedimiento de rutina. Señor Villarreal, no conozco muchos jefes que llamen personalmente para verificaciones de rutina sobre trabajadoras de limpieza. Había una firmeza en su voz que sugería que no era fácil de engañar. ¿Qué necesita realmente? Andrés se encontró sonriendo a pesar de la tensión. Tiene razón, hermana. La verdad es que su hija me hizo un favor importante hoy. Quiero entender mejor su situación. ¿Lucía lo ayudó? El tono de la hermana se suavizó. Esa niña tiene un corazón del tamaño del océano, igual que su madre. ¿Puede contarme sobre ellas? Hubo una pausa larga. ¿Esto va a perjudicar a Camila de alguna manera? Porque si es así, señor Villarreal, con todo respeto, prefiero no decir nada. No la va a perjudicar. Tiene mi palabra. Otra pausa. Camila llegó a nosotros hace varios años, sola, embarazada, sin familia ni recursos. El padre de Lucía, bueno, digamos que no fue un hombre honorable. Desapareció cuando supo del embarazo. Andrés sintió una punzada de algo incómodo en su pecho. Camila podría haber tomado el camino fácil. La hermana continuó. Podría haberse rendido. Pero esa mujer tiene una fortaleza que he visto pocas veces. Trabajó hasta el último día de su embarazo, ahorrando cada centavo. Cuando nació Lucía, volvió a trabajar apenas pudo caminar correctamente. ¿Por qué usa su número como contacto de emergencia? Porque no tiene a nadie más, señor Villarreal. Sus padres murieron cuando era joven. No tiene hermanos. Es solo ella y Lucía contra el mundo. La voz de la hermana se quebró ligeramente. Pero nunca las he visto quejarse. Ni una sola vez. Camila trabaja su turno nocturno. Duerme apenas unas horas. Luego lleva a Lucía a la escuela antes de dormir un poco más. Y Lucía, esa niña nunca pide nada. Nunca se queja. Solo estudia y ayuda a su madre en todo lo que puede. ¿Cómo sobreviven con el salario de limpieza nocturna? Apenas sobreviven, señor Villarreal. Viven en un apartamento diminuto en el barrio de San Rafael. Camila cocina comidas simples que les duran toda la semana. Lucía usa uniformes escolares de segunda mano que donamos aquí en el hogar. Pero ambas tienen algo que el dinero no puede comprar. Dignidad. Andrés cerró los ojos, procesando la información. Esta mañana, una niña que vivía al borde de la pobreza, que probablemente nunca había tenido un juguete nuevo en su vida, había arriesgado todo para advertirle sobre una traición. No porque esperara una recompensa, sino porque su madre le había enseñado que hacer lo correcto era más importante que cualquier beneficio personal. Hermana Beatriz, gracias por la información. Ha sido muy esclarecedora. Señor Villarreal, antes de que cuelgue, ¿puedo pedirle algo? Por supuesto. Sea amable con ellas. No sé qué pasó hoy, pero Camila y Lucía han tenido suficientes dificultades en sus vidas. Merecen bondad. Lo seré, hermana. Tiene mi palabra. Cuando colgó, Andrés se quedó mirando el archivo durante largo tiempo. Luego tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Esperó hasta las 10 de la noche. Cuando el edificio se vació y solo quedaron los guardias de seguridad y el personal de limpieza nocturna, bajó al piso ejecutivo donde Camila estaría trabajando. La encontró en una de las salas de conferencias, limpiando meticulosamente cada superficie con movimientos eficientes y practicados. Era joven, probablemente de alrededor de 30 años, pero había algo en su postura que hablaba de cansancio profundo. Llevaba el uniforme estándar de limpieza, su cabello recogido en una coleta práctica y guantes de goma mientras trabajaba. ¿Camila Torres? Ella se sobresaltó, dejando caer el paño de limpieza. Cuando se volteó y lo vio, su rostro se puso pálido. Señor Villarreal, discúlpeme, no sabía que estaba aquí. Puedo regresar más tarde, sí. No, por favor, continúe. Solo quería hablar con usted.
Camila se quitó los guantes nerviosamente, claramente aterrorizada por esta interacción. ¿Hice algo malo? ¿Hay alguna queja sobre mi trabajo? Porque puedo mejorar, señor. Solo dígame qué necesita y... Su trabajo es impecable, señora Torres. No estoy aquí por eso. ¿Entonces? Su voz temblaba ligeramente. Estoy aquí por su hija. El rostro de Camila pasó de pálido a completamente blanco. ¿Lucía? ¿Qué hizo? Señor Villarreal, si ella lo molestó de alguna manera, le pido 1000 disculpas. Ella sabe que no debe andar por el edificio, pero a veces cuando no puedo conseguir que alguien la cuide... Señora Torres, respire. Andrés levantó una mano. Lucía no está en problemas. Todo lo contrario. Camila lo miró con confusión y miedo entremezclados. No entiendo. Su hija me hizo un favor muy importante hoy. Algo que podría haberme costado millones si ella no hubiera tenido el coraje de venir a advertirme. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila. ¿Qué hizo? Andrés le contó la historia, observando cómo la expresión de Camila cambiaba de miedo a asombro, a orgullo maternal mezclado con preocupación. Ay, Dios mío. Camila susurró cuando él terminó. Ella se escapó de la escuela. Viajó sola por la ciudad. Podría haberle pasado cualquier cosa, pero no le pasó nada. Y me salvó de una traición que me habría arruinado. Señor Villarreal, yo no le enseñé a hacer eso. No le enseñé a meterse en asuntos de adultos o a... ¿Qué le enseñó entonces, señora Torres? Camila lo miró, confundida por la pregunta. Le enseñé a decir la verdad. A hacer lo correcto incluso cuando es difícil. A ayudar a las personas cuando pueden. Exactamente. Y eso es exactamente lo que hizo. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Camila. Siento mucho si causó algún inconveniente. Sé que una niña no debería estar en los pisos ejecutivos, y entiendo completamente si esto afecta mi trabajo. Pero por favor, señor Villarreal, este trabajo es todo lo que tenemos. Sin él, no puedo pagar el alquiler. No puedo darle de comer a Lucía. No puedo... Señora Torres, Andrés interrumpió gentilmente. No vine aquí para despedirla. Vine a agradecerle. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por criar a una hija extraordinaria. Por enseñarle valores que muchas personas con toda la educación del mundo nunca aprenden. Por mostrarme que la bondad genuina todavía existe. Camila se quedó sin palabras, mirándolo como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Señora Torres, ¿puedo preguntarle algo personal? Sí, señor. ¿Por qué trabaja el turno de noche cuando tiene una hija pequeña en casa? Porque paga un poco más que el turno de día. Y porque durante el día puedo llevar a Lucía a la escuela, recogerla, ayudarla con la tarea. La hermana Beatriz del Hogar Esperanza la cuida mientras yo trabajo. Es la única manera de que funcione. ¿Cuándo duerme? Cuando puedo. Camila se encogió de hombros, como si el agotamiento crónico fuera simplemente parte de la vida. Unas horas después de dejar a Lucía en la escuela. Luego descanso un poco cuando la recojo. Lucía es muy buena. Me deja dormir una siesta antes de que me vaya a trabajar. Andrés sintió algo apretándose en su pecho. ¿Y los fines de semana? Tengo un segundo trabajo limpiando casas. Pero solo trabajo los sábados para poder pasar los domingos con Lucía. Ese es nuestro día especial. ¿Qué hacen en su día especial? Por primera vez Camila sonrió, y toda su expresión se transformó. Vamos al parque. Llevamos almuerzo que preparamos juntas. A veces vamos a la biblioteca pública, donde Lucía puede leer todos los libros que quiera. Nada costoso, pero son nuestras horas favoritas de la semana. Señora Torres, su hija me dijo algo hoy que no puedo olvidar. Le ofrecí dinero por ayudarme, y lo rechazó. Dijo que usted le había enseñado que hacer lo correcto no es algo por lo que deban pagarte. Camila bajó la mirada, avergonzada. Siento si eso lo ofendió, señor. Sé que el dinero es importante y... No me ofendió. Me humilló, en el buen sentido. Andrés dio un paso más cerca. Señora Torres, he pasado toda mi vida creyendo que todo tiene un precio, que la lealtad se compra, que la bondad es debilidad, que solo los despiadados sobreviven. Y hoy, una niña de 6 años me demostró que estaba completamente equivocado. Lucía es especial, Camila dijo suavemente. Siempre lo ha sido. Es especial porque usted la crió bien. A pesar de todas las dificultades, a pesar de estar sola, a pesar de trabajar 2 empleos y dormir apenas unas horas,
Usted le dio algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, un corazón puro. Las lágrimas de Camila eran imparables ahora. Gracias, señor Villarreal. Eso significa mucho para mí. ¿Puedo hacerle una pregunta más? Por supuesto. ¿Qué haría si tuviera más opciones? Si no tuviera que trabajar 2 empleos, si pudiera dormir más, si pudiera pasar más tiempo con Lucía. Camila lo miró con confusión. No entiendo la pregunta, señor. Esas no son opciones que tengo. Pero si las tuviera, yo supongo que me gustaría tener un trabajo que me permitiera estar más presente para Lucía. Ayudarla más con la escuela. Tal vez incluso poder comprarle libros nuevos en lugar de solo llevarla a la biblioteca. Hizo una pausa. ¿Por qué pregunta? Porque estoy a punto de ofrecerle algo, señora Torres, y necesito que entienda que no es caridad. Es gratitud. No puedo aceptar caridad, señor Villarreal. No importa cuánto la necesite. Entonces es perfecto. Porque esto no es caridad. Es un trabajo. Camila parpadeó. ¿Qué tipo de trabajo? Uno que le permita estar con su hija. Uno que le pague lo que realmente vale. Uno que le dé la oportunidad de vivir, no solo sobrevivir. Señor Villarreal, yo solo sé limpiar. No tengo educación universitaria, no tengo habilidades especiales. Tiene algo mucho más valioso que títulos universitarios, señora Torres. Tiene integridad, tiene valores, y ha demostrado que puede criar a una hija extraordinaria, mientras enfrenta obstáculos que habrían destruido a personas más débiles. No soy especial, Camila susurró. Solo hago lo que cualquier madre haría. No, señora Torres, no hace lo que cualquier madre haría. Hace lo que solo las mejores madres hacen. Y merece mejor que esto. Andrés sacó una tarjeta de su bolsillo. Mañana, quiero que venga a mi oficina. No al turno de limpieza. A las 10 de la mañana. Vamos a discutir su futuro. El de usted y el de Lucía. Camila tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Qué tipo de futuro? Uno donde no tenga que elegir entre dormir y alimentar a su hija. Uno donde Lucía pueda tener libros nuevos y no tenga que usar uniformes de segunda mano. Uno donde ambas sepan que hay alguien que valora lo que hicieron por mí. Señor Villarreal, esto es demasiado. Yo no... Señora Torres. Andrés la interrumpió gentilmente. Su hija arriesgó todo para ayudarme hoy. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que ella y su madre tengan la oportunidad de una vida mejor. ¿Vendrá mañana? Camila lo miró con ojos llenos de lágrimas, esperanza y miedo mezclándose en su expresión. Sí, señor. Estaré ahí. Perfecto. Y señora Torres, una cosa más. ¿Sí? Gracias. Por criar a la niña que me salvó. Por enseñarle que la verdad importa más que el beneficio personal. Por demostrarme que todavía existe bondad en el mundo. Cuando Andrés salió del edificio esa noche, algo fundamental había cambiado en él. Por primera vez en años, no se sentía solo en la cima de su torre. Sentía una conexión, un propósito que iba más allá de los números y las ganancias. Y sabía que mañana, cuando confrontara a Roberto Mendoza y desenmascarara su traición, lo haría no solo por venganza o justicia. Lo haría por una niña pequeña que había creído que incluso un extraño poderoso merecía conocer la verdad. Y por una madre que había criado a esa niña extraordinaria sin nada más que amor, trabajo duro y valores inquebrantables. El mundo corporativo estaba a punto de aprender una lección que Andrés acababa de descubrir, que a veces la verdad más importante viene de los lugares más inesperados, y que la bondad genuina, sin importar de dónde venga, siempre tiene el poder de cambiar todo. Camila no había dormido en toda la noche. Después de terminar su turno de limpieza, había regresado a su diminuto apartamento en el barrio de San Rafael justo cuando el sol comenzaba a asomar sobre los edificios grises. Lucía ya estaba despierta, sentada en el único sofá que tenían, un mueble de segunda mano con los resortes vencidos que había conseguido en una venta de garaje años atrás. «Mamá, llegaste temprano», Lucía dijo, levantando la vista del cuaderno donde estaba practicando sus letras. Usaba lápices tan gastados que apenas quedaba madera para sostener, pero nunca se quejaba. «Mi amor, necesito hablar contigo sobre algo importante». Camila se sentó junto a ella, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar por el cansancio. «¿Recuerdas ayer cuando fuiste a ver al señor del edificio grande?» Los ojos de Lucía se abrieron grandes. «Estoy en problemas». «No, mi cielo.
Todo lo contrario. Camila tomó las manitas de su hija entre las suyas. Ese señor me pidió que fuera a verlo hoy. En la mañana. Dice que quiere ayudarnos. Lucía estudió el rostro de su madre con esa percepción inquietante que tenía a veces. ¿Tú le crees, mami? No lo sé, pero necesito intentarlo. ¿Entiendes? ¿Qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si nos puede ayudar de verdad? Camila sintió lágrimas picándole los ojos. Entonces tal vez podríamos vivir en un lugar donde no entre el frío por las ventanas rotas. Tal vez podrías tener cuadernos nuevos en lugar de usar los que otras niñas tiraron. Tal vez mamá no tendría que trabajar tanto. Lucía se lanzó a sus brazos. Yo no necesito cuadernos nuevos, mami. Solo necesito que no estés tan cansada todo el tiempo. Y fue en ese momento que Camila se permitió llorar, abrazando a su hija en ese apartamento donde el techo tenía manchas de humedad y donde cada noche rezaba para que no se rompiera algo que no pudiera pagar arreglar. Horas después, mientras Camila se preparaba para la reunión, Lucía la observaba desde la puerta del único baño que compartían. Camila se había puesto su mejor ropa, que en realidad era un vestido simple que había usado para buscar trabajo años atrás. Estaba limpio pero desgastado, los colores desvanecidos por tantos lavados a mano. «Mami, te ves hermosa», Lucía dijo. Camila se miró en el espejo manchado y vio lo que realmente había ahí. Una mujer agotada de apenas 30 años que parecía tener 40, con ojeras profundas y manos ásperas del trabajo constante. Pero en los ojos de su hija, era hermosa, y eso era suficiente. «Lucía, hay algo que necesitas saber». Camila se arrodilló frente a ella. «Si este señor realmente nos quiere ayudar, será porque tú fuiste muy valiente. Porque hiciste algo peligroso pero correcto. Estoy orgullosa de ti, pero también necesito que me prometas que nunca más vas a andar sola por la ciudad. ¿Está bien? Lo prometo, mami. Y otra cosa». La voz de Camila se quebró. «Si esto no funciona, si él cambia de opinión, quiero que sepas que vamos a estar bien». «Siempre hemos estado bien, ¿verdad?». Lucía asintió, pero había algo en su expresión que hizo que el corazón de Camila se rompiera un poco más. Su hija era demasiado joven para tener que ser tan fuerte. Cuando Camila estaba a punto de salir, Lucía corrió a su pequeña habitación. Regresó sosteniendo algo envuelto en una servilleta vieja. «Mami, espera». «¿Qué es eso, mi amor?». Lucía desenvolvió la servilleta para revelar una pequeña muñeca de trapo, la única que tenía, la que la hermana Beatriz le había regalado en su último cumpleaños. «Si el señor dice que no puede ayudarte, podemos vender esto. La niña de mi clase dice que hay tiendas que compran juguetes usados». Camila se quedó paralizada, mirando ese juguete gastado que era el tesoro más preciado de su hija. La muñeca tenía el cabello despeinado, un vestido remendado varias veces, pero Lucía dormía con ella todas las noches. «Lucía, no». Camila cayó de rodillas, abrazando a su hija con tanta fuerza que ambas temblaron. «No vamos a vender tu muñeca. Nunca. ¿Me oyes? Pero mami, si necesitas dinero para...». «No». Camila tomó el rostro de su hija entre sus manos. «Escúchame bien, mi cielo. Yo puedo vivir sin muchas cosas. Puedo vivir sin ropa nueva, sin muebles bonitos, sin comida cara, pero no puedo vivir sabiendo que mi hija tuvo que renunciar a su único juguete porque su mamá no pudo cuidarla mejor. Pero yo quiero ayudarte, mami. Ya me ayudas, mi amor. Cada día. Con tu sonrisa, con tus abrazos, siendo la niña maravillosa que eres». Camila limpió las lágrimas de las mejillas de Lucía. «Eso es todo lo que necesito». «¿Está bien?». Lucía asintió, pero guardó la muñeca cerca de su pecho, como si temiera que alguien se la fuera a quitar. Camila llegó al edificio corporativo Monterrey exactamente a las 10 de la mañana. El contraste entre ese vestíbulo de mármol y su apartamento destartalado era tan brutal que se sintió mareada. Empleados en trajes caros pasaban a su lado sin mirarla, hablando por teléfonos que costaban más de lo que ella ganaba en un mes. La recepcionista la miró con desdén apenas disimulado. «¿Tiene cita?». «Sí, con el señor Villarreal. Soy Camila Torres». La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente a sorpresa. «¿Usted es la señora Torres? Un momento, por favor». Minutos después, Patricia, la asistente que Camila había visto de lejos durante sus turnos de limpieza, apareció con una sonrisa profesional. «Señora Torres, por favor acompáñeme». Mientras subían en el ascensor privado al piso 40,
Camila se aferró a su bolso como si fuera un salvavidas. Patricia notó sus manos temblorosas. ¿Está nerviosa? Aterrorizada. Camila admitió. No tiene por qué estarlo. El señor Villarreal ha estado muy diferente desde ayer. En el buen sentido. Patricia hizo una pausa. ¿Su hija está bien? Lucía, ¿verdad? Sí. Está con la hermana Beatriz hoy. Debe ser una niña muy especial. Es todo lo que tengo. Camila susurró. Y fue la verdad más pura que había dicho en su vida. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al piso ejecutivo, Camila sintió que entraba a otro mundo. Ventanas del piso al techo mostraban una vista de la ciudad que nunca había visto desde esa altura. Obras de arte que probablemente costaban más que su apartamento entero decoraban las paredes. Andrés estaba esperándola en su oficina, pero no detrás de su escritorio intimidante. Estaba parado junto a un área de estar más informal, con 2 sillones cómodos y una mesa baja donde había café y pastelillos. «Señora Torres, gracias por venir». Se acercó y le ofreció su mano. «Por favor, siéntese. ¿Le gustaría café?» Camila se sentó en el borde del sillón, demasiado nerviosa para recostarse. «Gracias, señor Villarreal. Solo quiero saber por qué estoy aquí». Andrés se sentó frente a ella, y había algo en su expresión que era diferente a la frialdad empresarial que ella había imaginado. Había calidez, pero también algo que parecía culpa. «Señora Torres, pasé toda la noche pensando en nuestra conversación de ayer, en lo que me contó sobre su vida, sobre Lucía, sobre cómo sobreviven». Hizo una pausa, y me di cuenta de algo que me avergüenza profundamente. «¿Qué cosa, señor?» «Que he estado tan enfocado en construir este imperio, que olvidé completamente a las personas que lo mantienen funcionando. Los empleados de limpieza que hacen que estos pisos brillen, los guardias de seguridad que trabajan toda la noche, las personas que hacen posible que yo tenga esta vista, esta oficina, esta vida». Camila no supo qué decir. «Usted ha trabajado para mí durante años, y nunca supe su nombre hasta ayer. Nunca pregunté si ganaba lo suficiente para vivir dignamente. Nunca me importó si tenía que trabajar 2 empleos para sobrevivir. Señor Villarreal, usted no tiene que...». «Sí tengo que», la interrumpió gentilmente. «Porque su hija me salvó de una traición que me habría costado todo. Y porque al hacerlo, me mostró algo que había olvidado. Que el valor de una persona no se mide en títulos universitarios o cuentas bancarias, sino en su carácter». Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Señora Torres, quiero ofrecerle un trabajo, uno real, con un salario digno y beneficios completos. Pero antes de hacerlo, necesito que entienda algo muy importante. Esto no es caridad. Es una corrección de una injusticia que debería haberse corregido hace años». «¿Qué tipo de trabajo?», Camila preguntó, su voz apenas un susurro. «Necesito a alguien que supervise al personal de limpieza y mantenimiento del edificio. Alguien que entienda sus necesidades porque ha estado en sus zapatos. Alguien que se asegure de que sean tratados con el respeto que merecen». Camila parpadeó. «¿Quiere que sea supervisora?» «Sí, con un salario que le permita vivir en un lugar decente, sin goteras ni ventanas rotas. Con horario diurno para que pueda estar con Lucía después de la escuela. Con seguro médico para ambas. Con fondos para que Lucía pueda tener cuadernos nuevos y no tenga que usar uniformes de segunda mano». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Camila. «Señor Villarreal, esto es demasiado. Yo no estoy calificada para...» «¿No está calificada?». Andrés se inclinó hacia adelante. «Señora Torres, usted ha administrado 2 trabajos. Ha criado a una hija extraordinaria sola. Ha mantenido su dignidad y valores a pesar de circunstancias que habrían destruido a personas más débiles. Si eso no es estar calificada, no sé qué lo es. Pero yo nunca he supervisado a nadie. Nunca he... Entonces aprenderá. Le daré capacitación, apoyo, todo lo que necesite. Lo único que necesita es decir que sí». Camila se quedó en silencio por un largo momento, mirando a este hombre poderoso que le estaba ofreciendo lo que había soñado durante años, pero nunca pensó que sería posible. «¿Por qué?», finalmente preguntó. «¿Por qué está haciendo esto realmente?». Andrés sonrió tristemente. «Porque ayer, una niña de 6 años me enseñó más sobre integridad en 5 minutos de lo que aprendí en todas mis negociaciones empresariales. Porque su hija tuvo el coraje de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio.
Y porque usted la crió así, a pesar de tener cada excusa del mundo para enseñarle a ser cínica y egoísta. Hizo una pausa. Y honestamente, señora Torres, porque estoy cansado de vivir en un mundo donde solo importan los números. Su hija me recordó que todavía existe bondad genuina, y quiero ser parte de proteger esa bondad, no de destruirla con indiferencia. Camila se derrumbó. Todos los años de mantener la compostura, de ser fuerte para Lucía, de no permitirse llorar porque no había tiempo para debilidad, todo se vino abajo en ese momento. Sollozó con una intensidad que la asustó. Años de miedo y agotamiento saliendo finalmente. Andrés no dijo nada. Simplemente le pasó una caja de pañuelos y esperó. Cuando Camila finalmente pudo hablar, su voz estaba ronca. Esta mañana, antes de venir aquí, Lucía me ofreció su muñeca, su única muñeca. Quería que la vendiera por si usted no me ayudaba. Andrés sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Tiene 6 años, señor Villarreal. 6. Y ya está dispuesta a sacrificar lo único que la hace sentir como una niña normal, porque sabe que su mamá está desesperada. Las lágrimas volvieron. ¿Qué tipo de madre soy que mi hija tiene que pensar así? El mejor tipo de madre, Andrés dijo firmemente. Una que crió a una niña tan llena de amor que está dispuesta a dar lo que más valora para ayudar a la persona que más ama. No quiero que crezca así. No quiero que piense que la vida es solo sacrificio y dificultad. Entonces cambiémoslo, aquí, ahora. Diga que sí a este trabajo. Dele a Lucía la oportunidad de ser simplemente una niña, de preocuparse por tarea y amigos, no por si hay suficiente comida o si el techo tiene goteras. Camila lo miró con ojos rojos pero decididos. Si acepto esto, señor Villarreal, necesita saber que voy a trabajar más duro que nadie en este edificio. Voy a ganarme cada centavo. No voy a aceptar esto como un regalo que no merezco. No esperaría nada menos de usted. Y necesito poder seguir siendo la mamá de Lucía primero. Si ella se enferma, si tiene una obra en la escuela, si me necesita, entonces estará ahí para ella. Eso no es negociable. ¿Y si no soy buena en este trabajo? ¿Si cometo errores? Entonces aprenderá de ellos. Como todos hacemos. Camila respiró profundamente. Entonces sí, acepto el trabajo. Andrés sonrió. Una sonrisa genuina que transformó completamente su expresión usualmente seria. Perfecto. Patricia preparará todo el papeleo. Puede empezar la próxima semana, lo que le dará tiempo para arreglar sus asuntos con sus empleos actuales. ¿La próxima semana? Camila parpadeó. ¿Tan pronto? ¿Por qué esperar? Cada día que pasa es un día donde usted y Lucía merecen estar mejor. En ese momento, el intercomunicador sonó. Patricia, su voz tensa. Señor Villarreal, el señor Mendoza está aquí. Insiste en verlo. Dice que es urgente. Andrés y Camila intercambiaron una mirada. Dile que pase, Patricia. ¿Quiere que me vaya? Camila preguntó, comenzando a levantarse. No. Andrés la detuvo con un gesto. Quédese. Esto podría ser educativo. Segundos después, Roberto Mendoza entró a la oficina con la confianza de alguien que había caminado por esa puerta 1000 veces. Era un hombre atractivo de 40 y tantos años, impecablemente vestido, con un reloj que Camila reconoció inmediatamente. El reloj brillante que Lucía había mencionado. Andrés, necesitamos hablar sobre el contrato. Los inversionistas están presionando y... Se detuvo cuando vio a Camila. Oh, ¿interrumpo algo? En absoluto. La señora Torres y yo acabamos de terminar. Roberto, ¿conoces a la señora Torres? Roberto la miró con apenas interés. No creo. ¿Debería? Trabaja aquí. Ha trabajado para nosotros durante años, limpiando estas oficinas que tanto disfrutas, incluyendo la mía. Algo cambió en la expresión de Roberto. Un destello de algo que podría haber sido reconocimiento o preocupación. Oh, bueno. Supongo que hace un buen trabajo. Un excelente trabajo. Andrés corrigió. De hecho, acabo de promoverla. Va a supervisar todo el personal de limpieza y mantenimiento. Roberto forzó una sonrisa. Qué generoso de tu parte. Pero sobre el contrato... Ah, sí, el contrato. Andrés caminó hacia su escritorio y sacó 2 copias. La original y la alterada. Dime, Roberto, ¿notas alguna diferencia entre estos 2 documentos? Camila vio cómo el rostro de Roberto perdía todo color. Y supo, en ese momento, que estaba presenciando el principio del fin de una traición.
Lo que no sabía era que este era solo el comienzo de algo mucho más grande que cualquiera de ellos había imaginado. Porque mientras los dos hombres se enfrentaban en esa oficina en las nubes, muy abajo en el barrio de San Rafael, Lucía estaba sentada con la hermana Beatriz, sosteniendo su muñeca de trapo, rezando para que su mamá finalmente tuviera la oportunidad que se merecía. Y a veces, cuando una niña buena reza con todo su corazón, el universo escucha. El silencio en la oficina era tan denso que Camila podía escuchar su propio corazón latiendo. Roberto Mendoza miraba los dos contratos sobre el escritorio, como si fueran serpientes venenosas listas para atacar. «No sé de qué estás hablando, Andrés». Su voz sonaba controlada, pero Camila notó el temblor casi imperceptible. «Ambos documentos me parecen idénticos». «¿En serio?» Andrés tomó la copia alterada y señaló una cifra. «Entonces explícame por qué este contrato dice 15% cuando el que negociamos originalmente dice 35%. Roberto se rió, pero sonó forzado. «Debe ser un error de transcripción. Ya sabes cómo son los abogados, siempre cometiendo errores con los números. Podemos corregirlo fácilmente antes de...» «Roberto». La voz de Andrés era peligrosamente calmada. «Deja de mentir». «No estoy mintiendo. Andrés, somos socios desde hace más de una década. ¿Realmente crees que yo te traicionaría por dinero?» «¿Sí?» La respuesta fue simple, directa, devastadora. «Porque alguien te vio haciéndolo». El rostro de Roberto se congeló. Sus ojos se movieron hacia Camila, quien estaba sentada silenciosamente en el sillón, y algo cambió en su expresión. Reconocimiento. Miedo. «La señora Torres trabaja en el turno de limpieza nocturna». Andrés continuó. «Su hija estaba con ella hace 2 noches. Una niña muy observadora, resulta. Una niña que vio a un hombre con un reloj muy brillante entrando a mi oficina cuando yo no estaba. Un hombre que cambió documentos de mi escritorio». Roberto se volvió completamente hacia Camila, su máscara de confianza finalmente resquebrajándose. Usted estaba aquí esa noche». Camila no dijo nada. No tenía que hacerlo. Su silencio era toda la confirmación que Andrés necesitaba. «No fue ella quien te vio, Roberto. Fue su hija. Una niña de 6 años que tiene más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo». Andrés caminó hacia la ventana. «¿Sabes qué es lo más triste? Que confiaba en ti, completamente. Nunca revisé tu trabajo, nunca cuestioné tus decisiones, nunca dudé de tu lealtad. Andrés, escucha». «¡Cállate!». La voz de Andrés cortó el aire como un látigo. Fue la primera vez que Camila lo vio perder la compostura. «No me insultes con más mentiras. Tengo las copias originales, tengo el testimonio, tengo evidencia de que entraste a mi oficina después de horas sin autorización». Roberto se desplomó en una silla, y por primera vez, Camila vio al hombre detrás de la fachada. Se veía derrotado, pequeño, patético. «¿Por qué?». Andrés preguntó, y había dolor genuino en su voz. «¿Por qué lo hiciste? Te pagaba bien. Compartía las ganancias contigo. ¿Qué más querías?». «Todo». La respuesta de Roberto fue apenas un susurro. «Quería todo. Tú construiste este imperio, sí, pero yo estuve ahí cada paso del camino. Yo también trabajé noches sin dormir. Yo también sacrifiqué relaciones, tiempo, todo por esta empresa. Pero al final del día, siempre era tu nombre en la puerta, tu cara en las revistas, tu historia de éxito». «Entonces esto era por orgullo», Andrés dijo con incredulidad. «Ibas a robarme mi propia empresa por tu ego herido». «No es solo ego». Roberto levantó la vista, y había una amargura en sus ojos que Camila reconoció. Era la expresión de alguien que había estado guardando resentimiento durante años. «Tengo familia, Andrés. Tengo hijos que quieren ir a universidades caras. Tengo una esposa que quiere una casa más grande. Tengo deudas que tú no puedes imaginar. Y tu solución fue traicionarme. Mi solución fue tomar lo que merecía. Si hubieras firmado ese contrato, yo habría controlado la empresa. Los inversionistas estaban de mi lado. Todo estaba perfectamente planeado». Roberto se pasó las manos por el cabello. Pero entonces una niña entrometida tuvo que arruinarlo todo. Camila sintió una ola de ira tan intensa que tuvo que morderse el labio para no hablar. Este hombre que vestía trajes caros y manejaba autos lujosos, tenía el descaro de culpar a Lucía por su propia traición. «No culpes a una niña inocente por tu falta de carácter», Andrés dijo.
su voz helada. Lucía no arruinó nada. Simplemente expuso la verdad que tú estabas tratando de ocultar. ¿Y ahora qué? Roberto preguntó. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a destruir mi reputación? ¿Vas a arruinarme? Andrés se quedó en silencio por un largo momento. Camila podía ver la lucha interna en su expresión. La parte de él que quería venganza, que quería hacer que Roberto sufriera como él había sufrido con esta traición. Pero también había algo más. Algo que no había estado ahí antes de conocer a Lucía. No voy a llamar a la policía, Andrés finalmente dijo. Roberto levantó la cabeza, sorprendido. ¿No? No, porque a diferencia de ti, no obtengo placer del sufrimiento de otros. Pero esto es lo que va a pasar. Andrés caminó hacia su escritorio y sacó un sobre. Vas a renunciar. Hoy. Vas a vender tus acciones de la empresa de vuelta a mí al precio de mercado. Vas a firmar un acuerdo de confidencialidad donde prometes nunca hablar de la empresa, de mí o de nuestros negocios. Andrés, eso me dejará sin nada, sin trabajo, sin ingresos. Te dejará con tu libertad, que es más de lo que mereces. La voz de Andrés era dura, pero no cruel. Y te dejará con la oportunidad de explicarle a tu familia por qué perdiste todo por tu propia codicia. ¿Y si me niego? Entonces llamaré a la policía. Presentaré cargos por fraude, por robo, por intento de apropiación indebida. Pasarás años en prisión. Tu familia no solo te perderá, sino que será arrastrada por el escándalo público. Andrés se inclinó sobre el escritorio. Tú decides, libertad con dignidad o ruina total. Roberto miró hacia Camila, como si buscara algún tipo de alianza o compasión. Ella lo miró directamente a los ojos sin expresión alguna. Este hombre había estado dispuesto a robar todo por codicia. Su hija había arriesgado su seguridad por hacer lo correcto. No había comparación. Firmaré. Roberto finalmente susurró. Patricia fue llamada. Los abogados fueron convocados. En menos de 2 horas, Roberto Mendoza había firmado su renuncia, había transferido sus acciones y había salido del edificio corporativo Monterrey por última vez. Dejó atrás su oficina, su título, su estatus. Cuando finalmente se fueron todos, Camila y Andrés se quedaron solos en la oficina. Gracias por quedarse, Andrés dijo, desplomándose en su silla con un agotamiento que iba más allá de lo físico. No estoy seguro de que hubiera podido mantener la calma sin un testigo. ¿Por qué no llamó a la policía? Camila preguntó. Él intentó robarlo. Merecía consecuencias más severas. Tal vez. Pero una niña de 6 años me enseñó algo importante esta semana. Que hacer lo correcto no siempre significa tomar el camino más vengativo. Andrés la miró. Lucía pudo haber guardado silencio. Pudo haberse dicho a sí misma que no era su problema. Pero eligió ayudar porque era lo correcto, no porque esperaba una recompensa. ¿Y usted dejó a Roberto libre porque era lo correcto? Lo dejé libre porque destruirlo completamente no me devolvería mi confianza perdida. Solo prolongaría el dolor. Andrés suspiró. Además, tiene familia, hijos que no tienen la culpa de las decisiones de su padre. No quiero ser responsable de arruinar sus vidas también. Camila sintió algo cambiando en su percepción de este hombre. No era solo un millonario poderoso. Era alguien que estaba aprendiendo, creciendo, transformándose. Señora Torres, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Cuando vio a Roberto esta mañana, cuando lo reconoció como el hombre que su hija vio esa noche, ¿sintió miedo? Sí, Camila admitió. Miedo de que no me creyera. Miedo de que de alguna manera esto me perjudicara a mí o a Lucía. ¿Y aún así se quedó? Me quedé porque mi hija me enseñó a ser valiente. Si ella pudo arriesgarse por la verdad, yo podía hacer lo mismo. Andrés sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos por primera vez. Las dos son extraordinarias. El intercomunicador sonó. Patricia, su voz suave. Señor Villarreal, hay una visita para usted. Una niña pequeña dice que necesita ver a su mamá urgentemente. Camila se levantó de un salto, el corazón en la garganta. ¿Lucía? ¿Qué pasó? Dice que todo está bien, solo que no podía esperar más para saber si su mamá estaba bien. Andrés asintió a Patricia. Que pase. Segundos después, Lucía entró corriendo a la oficina, aún sosteniendo su muñeca de trapo. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. «¡Mami!»,
La hermana Beatriz me dijo que podía venir a verte. ¿Estás bien? ¿El Señor fue amable contigo? Camila abrazó a su hija con tanta fuerza que ambas temblaron. Estoy bien, mi amor. Mejor que bien. Todo va a estar bien ahora. Lucía miró hacia Andrés con esos ojos enormes llenos de esperanza. ¿Entonces va a ayudar a mi mami? Ya la ayudé, Andrés respondió, arrodillándose para quedar a su altura. Y también quiero agradecerte a ti, Lucía, por ser tan valiente, por hacer lo correcto incluso cuando era difícil. ¿Atrapó al señor malo? Sí, y todo fue gracias a ti. Lucía sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. ¿Él va a prisión? No. Le di una oportunidad de irse con dignidad. Mami dice que la gente merece segundas oportunidades, Lucía dijo solemnemente, incluso cuando hacen cosas malas. Tu mamá es muy sabia. Lucía observó la oficina con asombro. Es muy bonito aquí arriba. Se puede ver todo. ¿Quieres ver la vista? Andrés la llevó hacia la ventana, cargándola para que pudiera ver mejor. ¿Ves allá? Ese es tu barrio. Lucía señaló un edificio gris a lo lejos. Ahí vivimos, mami y yo. Pronto vivirán en un lugar mejor, Andrés prometió. Un lugar con ventanas que no tengan frío. Un lugar donde tu mamá pueda descansar. ¿De verdad? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de alegría. De verdad. Lucía lo abrazó espontáneamente, sus bracitos pequeños rodeando su cuello. Gracias, señor bueno. Y en ese momento, mientras sostenía a esa niña que había cambiado su vida con un simple acto de honestidad, Andrés Villarreal finalmente entendió algo que había estado buscando durante años sin saberlo. Que el verdadero éxito no se medía en edificios altos o cuentas bancarias. Se medía en momentos como este, en vidas cambiadas, en bondad compartida, en segundas oportunidades dadas y recibidas. Se medía en el abrazo de una niña que creía que él era bueno y que lo inspiraba a ser mejor. Pero cuando finalmente los abrió, ahí estaba, el techo sin manchas de agua, las paredes pintadas de un color crema suave, la luz del sol entrando por ventanas que cerraban perfectamente. Era real. Todo era real. Desde la habitación contigua, escuchó la risa de Lucía. No la risa contenida de una niña que había aprendido a ser silenciosa para no molestar a los vecinos, sino una carcajada plena, libre, feliz. Camila se levantó y caminó hacia la habitación de su hija. Lo que vio le robó el aliento como cada mañana desde que se habían mudado. Lucía sentada en su propia cama nueva, rodeada de libros que ya no tenían que ser devueltos a la biblioteca, usando un pijama que no era de segunda mano, con su muñeca de trapo sentada en un estante especial junto a otras muñecas nuevas que nunca había querido reemplazarla. Buenos días, mami. Lucía levantó la vista de su libro, sus ojos brillando con la alegría que toda niña merecía tener. Estaba leyendo sobre las estrellas. ¿Sabías que algunas están tan lejos que su luz tarda años en llegarnos? Camila se sentó junto a ella en la cama, pasando sus dedos por el cabello de su hija. ¿Y qué más aprendiste? Que a veces las cosas más hermosas vienen de muy lejos, como cuando el señor Andrés nos encontró. Lucía la miró con esa sabiduría que siempre había tenido. Éramos como estrellas muy lejos, ¿verdad? Y él vio nuestra luz. Lágrimas se formaron en los ojos de Camila. Mi amor, tú eres la que brilló tan fuerte, que él no pudo evitar verla. El trabajo de Camila como supervisora había resultado ser exactamente lo que Andrés había prometido. Desafiante pero gratificante, con horarios que le permitían llevar a Lucía a la escuela cada mañana y recogerla cada tarde. Por primera vez en años, Camila conocía el lujo de dormir 8 horas completas, de comer 3 comidas al día, de no tener que elegir entre pagar la luz o comprar medicina. Pero lo más extraordinario no era el salario o los beneficios. Era la dignidad, el respeto, la sensación de que su trabajo importaba, que su voz era escuchada, que ella importaba como ser humano y no solo como un par de manos que limpiaban pisos. Esa tarde, mientras Camila supervisaba al equipo de limpieza en el piso ejecutivo, se encontró observando a una de las trabajadoras más nuevas, una mujer joven llamada Rosa, que le recordaba a sí misma hace apenas unos meses, cansada, asustada, trabajando con la desesperación de alguien que no tenía opciones. Rosa, Camila la llamó gentilmente. ¿Puedes venir un momento?
Rosa se tensó inmediatamente, el miedo evidente en sus ojos. ¿Hice algo mal, señora Torres? No, para nada. Tu trabajo es excelente. Pero me preguntaba, ¿tienes familia? La pregunta tomó a Rosa por sorpresa. Tengo 2 hijos, pequeños. Mi mamá los cuida mientras trabajo. ¿Y cómo están? Rosa parpadeó, claramente no acostumbrada a que alguien preguntara. Están bien. Gracias por preguntar, Rosa. Si alguna vez necesitas algo, si tienes algún problema o si hay algo que pueda hacer para ayudarte a equilibrar tu trabajo y tu familia, quiero que me lo digas. ¿Está bien? Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. ¿Por qué es tan amable conmigo? Porque hace muy poco tiempo yo estaba exactamente donde estás tú, y alguien fue amable conmigo cuando más lo necesitaba. Camila sonrió. Ahora es mi turno de ayudar. Esa noche, Andrés pasó por el apartamento de Camila y Lucía como había comenzado a hacer regularmente. Al principio había sido para revisar que estuvieran instaladas correctamente, luego para traer muebles adicionales que ya no necesitaba, y eventualmente simplemente porque disfrutaba su compañía. «¡Tío Andrés!». Lucía corrió hacia la puerta cuando escuchó el timbre. En las últimas semanas, había comenzado a llamarlo así naturalmente, y él nunca la había corregido. «Hola, pequeña estrella». Andrés la levantó en brazos. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?» «Saqué 10 en matemáticas. Mira, mira». Lucía le mostró su examen con orgullo. El papel tenía una estrella dorada y una nota de la maestra. «Excelente trabajo, Lucía. Sigue brillando». «Estoy muy orgulloso de ti», Andrés dijo, y lo decía en serio. En algún momento durante estas semanas, había dejado de ser simplemente un hombre rico ayudando a una familia necesitada. Se había convertido en alguien que genuinamente se preocupaba por ellas, que quería verlas prosperar, que se sentía vacío los días que no las veía. Camila apareció de la cocina, limpiándose las manos en un delantal. «Andrés, no tenías que traer nada más. Ya nos has dado demasiado». «Es solo pizza». Andrés sonrió, levantando la caja que había traído. «Pensé que podríamos cenar juntos. Si no es molestia, por supuesto». «Nunca es molestia», Camila respondió, y había una calidez en su voz que hacía que el corazón de Andrés latiera un poco más rápido. Durante la cena, Lucía habló sin parar sobre su día, sobre sus amigos en la escuela, sobre el proyecto de ciencias que estaba planeando. Era como ver a una flor que finalmente recibía suficiente agua y sol, abriéndose completamente después de haber estado cerrada durante tanto tiempo. «Tío Andrés», Lucía dijo entre bocados de pizza, «¿tú tienes familia?» La pregunta hizo que Andrés hiciera una pausa. «No, no tengo familia. Ni siquiera papás o hermanos. Mis padres murieron cuando era joven, y nunca tuve hermanos». Lucía frunció el ceño, procesando esta información con la seriedad de un adulto. «Entonces estabas solo, como nosotras antes». «Sí, exactamente como ustedes». «Pero ya no estás solo ahora, ¿verdad?» Los ojos de Lucía lo miraron con una esperanza tan pura que Andrés sintió algo rompiéndose y sanando simultáneamente en su pecho. «No», Andrés respondió, su voz un poco ronca. «Ya no estoy solo». «Bien», Lucía declaró, «porque nosotras tampoco. Ahora somos familia». Camila había dejado de comer, mirando a su hija con una mezcla de amor y asombro. «Lucía, mi amor, eso es algo que el tío Andrés tiene que decidir». «Ya decidí», Andrés dijo antes de poder detenerse. «Si ustedes me aceptan, me encantaría ser parte de su familia». El silencio que siguió fue largo y cargado de emoción. Lucía fue la primera en moverse, levantándose de su silla y corriendo hacia Andrés para abrazarlo. «¡Entonces ya está! ¡Eres oficialmente mi tío!». Camila se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. «Andrés, no tienes que... quiero». Andrés la interrumpió gentilmente. «Estas últimas semanas viniendo aquí, pasando tiempo con ustedes, ha sido lo más feliz que he sido en años, tal vez en toda mi vida». Después de la cena, mientras Lucía hacía su tarea en su habitación, Andrés y Camila se sentaron en el pequeño balcón del apartamento. La vista no era tan espectacular como la de su oficina, pero había algo profundamente reconfortante en estar ahí, en un espacio que olía a hogar en lugar de poder corporativo. «Camila, hay algo que necesito decirte», Andrés comenzó, nervioso de una manera que nunca había experimentado en ninguna sala de juntas. «¿Qué pasa?» «Durante toda mi vida perseguí el éxito,
Construí un imperio, acumulé riqueza, gané respeto, pero nunca fui feliz, ni una sola vez. Hizo una pausa. Hasta que conocí a Lucía, hasta que te conocí a ti. Camila lo miró sin decir nada, esperando. Me enseñaron algo que ningún libro de negocios podría enseñarme. Que las conexiones humanas son lo que realmente importa. Que la bondad genuina todavía existe. Que nunca es demasiado tarde para cambiar quién eres. Andrés, déjame terminar, por favor. Andrés tomó sus manos entre las suyas. No sé exactamente qué es esto entre nosotros. Sé que empezó como un jefe ayudando a una empleada, pero se ha convertido en algo más, al menos para mí, y necesito saber si tú sientes lo mismo. Camila lo miró con esos ojos que habían visto tanta dificultad, pero que nunca habían perdido su capacidad de esperar, de creer. Tengo miedo, admitió. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que algún día despierte y todo haya desaparecido. De que no sea suficiente para ti. ¿Suficiente? Andrés casi se rió de la absurdidad. Camila, tú criaste a una niña extraordinaria sin nada más que amor y determinación. Sobreviviste cuando muchos habrían colapsado. Mantuviste tu dignidad cuando otros la habrían perdido. Si alguien no es suficiente aquí, ese soy yo. Eso no es cierto. Es cierto. Tú me salvaste tanto como Lucía me salvó. Me salvaste de una vida de soledad. De un futuro donde moriría rico pero vacío. De convertirme en el tipo de hombre que Roberto era. ¿Qué estás diciendo exactamente?, Camila preguntó, su voz temblorosa. Estoy diciendo que me he enamorado de ti, de tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que amas a tu hija. Me he enamorado de esta vida que hemos estado construyendo juntos, poco a poco, cena tras cena. Andrés la miró directamente a los ojos. Y estoy diciendo que, si tú sientes lo mismo, me gustaría explorar hacia dónde podría llevarnos esto. Camila se quedó en silencio por un momento, que pareció eternidad. Luego, lentamente, sonrió a través de las lágrimas. Yo también me he enamorado de ti, y me aterroriza, porque tengo que pensar en Lucía primero, siempre. Yo también pienso en Lucía primero, Andrés prometió. Ella es parte de esto. Es parte de nosotros. ¿Y si no funciona? ¿Si nos equivocamos? Entonces lo enfrentaremos juntos, con honestidad, con respeto, asegurándonos de que Lucía esté siempre protegida. Andrés apretó sus manos. Pero Camila, ¿y si funciona? ¿Y si esto es exactamente lo que se supone que debe ser? En ese momento, Lucía apareció en la puerta del balcón con su pijama puesto, sosteniendo su muñeca de trapo. ¿Puedo dormir ahora, mami? Camila se limpió las lágrimas rápidamente. Por supuesto, mi amor. Voy en un minuto a arroparte. Lucía miró entre los dos adultos, notando sus manos entrelazadas, las lágrimas en las mejillas de su madre, la sonrisa suave en el rostro de Andrés. Con la intuición de los niños que ven más de lo que los adultos creen, sonrió. Está bien, mami. Puedes quedarte aquí con el tío Andrés. Ya soy grande. Puedo dormirme sola. ¿Estás segura? Sí. Además, Lucía los miró con esos ojos sabios. Ustedes se ven felices, y me gusta cuando estás feliz, mami. Después de que Lucía se fue a dormir, Camila y Andrés se quedaron en el balcón bajo las estrellas, hablando sobre el futuro por primera vez sin miedo. Hablaron sobre tomar las cosas con calma, sobre construir una base sólida, sobre asegurarse de que Lucía estuviera cómoda con cada paso. Pero más que nada, hablaron sobre esperanza, sobre cómo una niña valiente había cambiado 3 vidas con un simple acto de honestidad, sobre cómo la bondad genuina todavía tenía el poder de transformar destinos. Y mientras las estrellas brillaban arriba, Camila pensó en lo que Lucía había dicho esa mañana. Algunas luces viajaban años para alcanzarte. A veces las cosas más hermosas venían de muy lejos, pero a veces la luz que habías estado buscando toda tu vida había estado ahí todo el tiempo, esperando solo a que abrieras los ojos y la dejaras entrar. En la habitación contigua, Lucía se acurrucó con su muñeca de trapo, una sonrisa en sus labios mientras se quedaba dormida. Había hecho una cosa muy simple: decir la verdad. Y esa simple verdad había creado una familia donde antes solo había soledad. Había creado amor donde antes solo había vacío. Había creado esperanza donde antes solo había desesperación.
Y mañana, cuando el sol saliera de nuevo, sería el comienzo de algo aún más hermoso. Algo que ninguno de los tres había imaginado posible. Algo que valía más que todo el dinero del mundo. La mañana comenzó como cualquier otra desde que sus vidas habían cambiado. Camila preparaba el desayuno mientras Lucía practicaba su lectura en la mesa, y Andrés llegaba con café y pasteles de la panadería del barrio que había descubierto gracias a ellas. Era una rutina simple, ordinaria, perfecta, pero hoy era diferente. Hoy, Andrés tenía algo importante que decir. «Lucía», comenzó, su voz un poco temblorosa de una manera que nunca había sido en ninguna sala de juntas. «Necesito pedirte permiso para algo muy importante». La niña levantó la vista de su libro, sus ojos curiosos. «¿Qué cosa, tío Andrés?» Andrés miró a Camila, quien se había quedado inmóvil junto a la estufa, y luego se arrodilló frente a Lucía para quedar a su altura. «Quiero pedirle a tu mamá que se case conmigo. Pero no puedo hacerlo sin tu aprobación primero». El mundo pareció detenerse. Camila dejó caer la espátula que estaba sosteniendo, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. Lucía miró entre los dos adultos, procesando la información con esa seriedad que siempre tenía para las cosas importantes. «Si mami se casa contigo, ¿eso significa que serás mi papá de verdad?», preguntó. «Si tú quieres que lo sea, entonces sí, seré tu papá de verdad, no solo tu tío». Lucía se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, con la honestidad brutal de los niños, preguntó: «¿Y si algún día te cansas de nosotras? Si decides que ya no quieres ser nuestra familia?» La pregunta golpeó a Andrés como un puñetazo. Esta niña, que había visto a su padre biológico abandonarlas antes de nacer, que había crecido sabiendo que algunas personas desaparecen, tenía todo el derecho de hacer esa pregunta. «Lucía, mírame». Andrés tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Te voy a hacer una promesa. Y nunca he roto una promesa en mi vida. Nunca me voy a cansar de ustedes. Nunca las voy a dejar. Voy a estar aquí para cada cumpleaños, cada obra de teatro, cada rodilla raspada, cada sueño cumplido. Voy a estar aquí cuando sea fácil y cuando sea difícil, porque eso es lo que hace la familia real». «¿Cómo puedes estar seguro?», Lucía preguntó, su voz pequeña. «Porque ustedes dos me salvaron. Me salvaron de vivir una vida vacía donde tenía todo excepto lo que realmente importaba. Me dieron un propósito que va más allá del dinero o el éxito. Me dieron amor, y cuando amas a alguien de verdad, no te vas. Nunca». Lucía lo estudió con esos ojos que veían demasiado para su edad. Luego, lentamente, sonrió. «Entonces sí, puedes casarte con mi mami. Pero tienes que prometerme algo más, lo que sea, que cuando yo crezca y tenga problemas difíciles, tú vas a ayudarme a resolverlos. Como hacen los papás de verdad». Andrés sintió lágrimas picándole los ojos. «Lo prometo, mi niña, lo prometo con todo mi corazón». Lucía se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza de sus bracitos pequeños. «Entonces ya está decidido. Vas a ser mi papá». Andrés la sostuvo. Este regalo inesperado que había cambiado todo, y sintió que algo fundamental se acomodaba en su alma. Luego miró a Camila, quien estaba llorando abiertamente, una mano sobre su boca. «Camila». Andrés se levantó, todavía sosteniendo a Lucía en un brazo, y se acercó a ella. «Sé que esto es rápido. Sé que tal vez deberíamos esperar más tiempo, pero cada día que paso sin ustedes se siente como un desperdicio. Y ya he desperdiciado demasiados años de mi vida persiguiendo cosas que no importaban». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «No es el anillo más grande ni el más caro, pero tiene algo que ningún otro anillo que pude comprar tendría». Abrió la caja para revelar un anillo simple pero hermoso, con una piedra que brillaba con todos los colores del arco iris. Es un ópalo, la piedra de nacimiento de Lucía, porque ella es quien nos unió. Ella es el centro de todo esto. Camila no podía hablar, solo podía llorar mientras Andrés continuaba. «Cásate conmigo, Camila, no porque necesites mi dinero o mi ayuda, sino porque me amas como yo te amo a ti, porque juntos podemos construir la familia que todos merecemos, porque quiero despertarme cada día sabiendo que eres mía y que yo soy tuyo, y que Lucía tiene dos padres que la adorarán hasta el fin de los tiempos». «Sí», Camila susurró.
Sí, sí, 1000 veces sí. Andrés deslizó el anillo en su dedo mientras Lucía aplaudía emocionada entre ellos. Los tres se abrazaron, una familia formada no por sangre sino por elección, por amor, por el simple acto de una niña valiente que había dicho la verdad cuando importaba más. Pero Andrés tenía otra sorpresa. Esa tarde, los llevó al edificio corporativo Monterrey, al piso 40, donde todo había comenzado. Patricia los estaba esperando con una sonrisa radiante, y cuando las puertas de la oficina de Andrés se abrieron, Camila se quedó sin aliento. La oficina había sido transformada. Donde antes había solo títulos universitarios y fotografías con gente importante, ahora había algo diferente. Fotos de Camila y Lucía, dibujos que Lucía había hecho, un espacio claramente diseñado para ser acogedor en lugar de intimidante. Pero lo que más llamó su atención fue la presentación en la pantalla grande. Fundación Estrella Lucía, iluminando el camino para familias en necesidad. ¿Qué es esto?, Camila preguntó, su voz temblorosa. Es mi legado, Andrés respondió. O más bien, nuestro legado. He establecido una fundación con la mitad de mi fortuna personal. Su misión es ayudar a madres solteras y sus hijos que están luchando exactamente como ustedes luchaban. Lucía miraba la pantalla con sus ojos enormes. ¿Dice mi nombre ahí? Sí, mi amor, porque tú inspiraste todo esto. Tu valentía, tu honestidad, tu bondad. Eso es lo que esta fundación representa. Andrés se arrodilló frente a Lucía nuevamente. Y hay algo más que quiero preguntarte, pequeña estrella. Después de que me case con tu mamá, me gustaría adoptarte oficialmente. Eso significa que legalmente seré tu papá, y tú llevarás mi apellido si quieres. ¿Te gustaría eso? Lucía lo miró con una seriedad que rompía el corazón. ¿Eso significa que nadie podrá separarnos nunca? Nunca. Estaremos unidos por ley, por amor, por siempre. Entonces sí, quiero ser Lucía Villarreal. En ese momento, Patricia entró con documentos. Señor Villarreal, los papeles de adopción están listos para su firma, y el juez Martínez puede vernos mañana para acelerar el proceso. ¿Mañana? Camila parpadeó. ¿Tan rápido? He aprendido que cuando sabes que algo es correcto no tiene sentido esperar. Andrés sonrió. Pero solo si tú estás de acuerdo. Estoy más que de acuerdo. Al día siguiente, en una oficina judicial simple pero llena de significado, el juez Martínez, un hombre mayor con ojos amables, revisó los documentos. Señor Villarreal, dijo el juez, he procesado muchas adopciones en mi carrera, pero nunca había visto una donde tanto el padre como la hija fueran tan claramente perfectos el uno para el otro. Lucía, ¿entiendes lo que significa que el señor Villarreal te adopte? Significa que va a ser mi papá para siempre. Lucía respondió con confianza. Exactamente. ¿Y eso es lo que quieres? Más que nada en el mundo. El juez sonrió. Entonces, por el poder que me confiere el Estado, declaro que la adopción está aprobada. Andrés Villarreal, oficialmente eres el padre legal de Lucía Villarreal. Andrés alzó a Lucía en sus brazos, ambos llorando lágrimas de alegría. Te amo, mi hija, mi pequeña estrella. Te amo, papá, Lucía susurró, y era la primera vez que usaba esa palabra, y se sintió como la cosa más natural y perfecta del mundo. Pero la verdadera sorpresa vino después. Andrés los llevó de regreso al edificio, pero esta vez al piso 15. El mismo piso donde Lucía lo había encontrado por primera vez. Las mismas sillas donde ella había esperado con el corazón latiendo, reuniendo coraje para hablar con un extraño. ¿Por qué estamos aquí?, Lucía preguntó. Porque este es donde comenzó nuestra historia, Andrés respondió. Y quiero que nunca olvidemos ese momento. El momento en que una niña valiente cambió 3 vidas con un acto simple de honestidad. Señaló una placa nueva en la pared que Camila no había visto antes. Decía, en este lugar, una niña llamada Lucía tuvo el coraje de decir la verdad. Su valentía no solo salvó una empresa, sino que creó una familia y una fundación que cambiará miles de vidas. Que esta placa recuerde a todos que pasan por aquí. La honestidad importa, la bondad importa, y nunca se es demasiado pequeño para cambiar el mundo. Camila leyó las palabras una y otra vez, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Andrés, esto es demasiado. Es exactamente lo que ella merece. Andrés la interrumpió. Y es lo que el mundo necesita recordar.
Lucía tocó la placa con sus dedos pequeños, trazando las letras de su nombre. ¿De verdad cambié el mundo? Cambiaste mi mundo, Andrés dijo. Y a través de la fundación, vas a cambiar el mundo de muchas otras familias también. En ese momento, Patricia apareció con Rosa, la trabajadora de limpieza que Camila había estado ayudando. Pero Rosa no estaba sola. Tenía a sus 2 hijos con ella, y llevaba ropa que claramente era nueva. Señora Torres. Camila, Rosa dijo, su voz quebrada por la emoción. El señor Villarreal me ofreció un trabajo. En la fundación. Dice que mi experiencia como madre soltera me hace perfecta para ayudar a otras mujeres. Dice que voy a ser la coordinadora de servicios familiares. Camila miró a Andrés con incredulidad. ¿Hiciste esto? Me enseñaste que la bondad debe replicarse, Andrés respondió. Rosa es la primera de muchas. Cada persona a la que ayudamos se convertirá en alguien que puede ayudar a otros. Así es como cambiamos el mundo. Una familia a la vez. Los niños de Rosa corrieron hacia Lucía, y pronto los 3 estaban jugando juntos como si se conocieran de toda la vida. Camila observó la escena. Este momento imposible que nunca habría imaginado hace apenas meses. ¿En qué piensas? Andrés preguntó suavemente. Pienso en la mujer que era hace unos meses. Desesperada, agotada, sin esperanza, pensando que esta era toda la vida que Lucía y yo tendríamos. Y ahora mira, señaló a su hija riendo con otros niños, sin preocupaciones, simplemente siendo una niña. Mira lo que un acto de bondad puede hacer. No fue solo un acto de bondad, Andrés corrigió. Fue un acto de coraje. Lucía arriesgó todo cuando vino a decirme la verdad. Tú arriesgaste tu orgullo cuando aceptaste mi ayuda. Yo arriesgué mi corazón cuando admití que las necesitaba. Todos tuvimos que ser valientes. ¿Y ahora qué? Camila preguntó. ¿Qué viene después? Ahora vivimos. Andrés sonrió. Nos casamos. Criamos a nuestra hija juntos. Ayudamos a otras familias a través de la fundación. Nos despertamos cada día agradecidos por esta segunda oportunidad que la vida nos dio. Suena perfecto. No será perfecto, Andrés admitió. Tendremos desafíos, discusiones, días difíciles, pero los enfrentaremos juntos, como familia. Esa noche, mientras ponían a Lucía en la cama en su nueva casa, la niña los miró con esos ojos que habían visto demasiado y aprendido tanto. Papá Andrés, dijo, probando el nombre en su lengua, saboreándolo. Sí, mi amor. ¿Te acuerdas de cuando te dije sobre el hombre que cambió los papeles? Me acuerdo perfectamente. Tenía mucho miedo. Pensé que no me ibas a creer. Pensé que tal vez me iba a meter en problemas. ¿Pero lo hiciste de todas formas? Sí, porque mami siempre dice que hacer lo correcto es más importante que tener miedo. Andrés miró a Camila, quien estaba sentada al otro lado de la cama de Lucía. Tu mamá es muy sabia. Lo sé. Lucía sonrió. Y ahora tú también eres sabio. Porque nos encontraste. No, pequeña estrella. Tú me encontraste a mí y me salvaste. ¿De qué te salvé? De una vida sin amor, de una vida sin propósito, de una vida donde tenía todo excepto lo que realmente importaba. Lucía pensó en esto por un momento. Entonces nos salvamos el uno al otro. Exactamente. Después de que Lucía se durmió, Andrés y Camila se quedaron sentados en su habitación, observándola dormir pacíficamente con su muñeca de trapo en los brazos, rodeada de libros nuevos y sueños que ahora eran posibles. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Camila susurró. ¿Qué? Que comenzó con ella viendo algo malo y eligiendo hacer algo al respecto. Una decisión tan simple. Y esa decisión cambió todo. No fue simple para ella, Andrés corrigió. Fue la cosa más valiente que podía hacer. Y la hizo de todas formas. Igual que tú. ¿Qué quieres decir? Podías haber ignorado a una niña pequeña que interrumpió tu día. Podías haber verificado la información y simplemente despedido a Roberto sin pensar más en nosotras. Podías haber ofrecido dinero y considerado tu deuda pagada. Camila lo miró con amor. Pero elegiste algo más difícil. Elegiste abrir tu corazón. Elegiste cambiar quién eras. Eso también fue valiente. Andrés tomó su mano, el anillo con el ópalo brillando en la luz tenue. Todos fuimos valientes. Lucía, tú, yo, Rosa. Cada persona que acepta ayuda de la fundación. Todos estamos eligiendo creer que la vida puede ser mejor, que merecemos amor y oportunidad. Eso requiere coraje. Caminaron hacia el balcón donde habían tenido tantas conversaciones importantes,
donde sus vidas habían comenzado a entrelazarse de maneras que ninguno había imaginado. Las estrellas brillaban arriba, las mismas estrellas que Lucía había comparado con su viaje. «Andrés», Camila dijo suavemente, «gracias». «¿Por qué?» «Por ver nuestra luz cuando estábamos muy lejos, por no caminar de largo, por elegir el amor sobre la soledad. No me agradezcas por eso. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». Estuvieron en silencio por un momento, absorbiendo la enormidad de cómo sus vidas habían cambiado. Luego Camila dijo algo que lo resumía todo. «¿Sabes? Cuando Lucía era muy pequeña, solía preguntarme si alguna vez encontraríamos nuestro lugar en el mundo. Si alguna vez tendríamos una familia real, un hogar real, una vida que fuera más que solo sobrevivir». Hizo una pausa. «Y ahora mira, tenemos todo eso y más. No es solo que lo tengamos», Andrés respondió. «Es que lo construimos, juntos, y vamos a ayudar a otras familias a construir lo mismo». «¿Crees que Lucía entiende el impacto que tuvo?» «Creo que entiende que hizo algo bueno. Con el tiempo, entenderá que hizo algo extraordinario». En ese momento, escucharon pequeños pasos detrás de ellos. Lucía había salido de la cama, sosteniendo su muñeca, con el cabello despeinado y los ojos somnolientos. «¿No puedes dormir, mi amor?», Camila preguntó. «Tuve un sueño», Lucía dijo, acercándose a ellos. «Soñé que había muchas niñas como yo, y todas estaban asustadas y solas. Pero entonces aparecieron luces, muchas luces, y las luces las guiaron hacia familias que las estaban esperando». Andrés la levantó en sus brazos. «¿Y qué crees que significa ese sueño?» «Creo que significa que lo que hicimos, lo que hice, va a ayudar a otras niñas también, a través de la fundación». «Exactamente, pequeña estrella. Tu valentía va a iluminar el camino para muchas otras familias». «¿De verdad?» «De verdad. Cada familia que ayudemos, cada madre que encuentre trabajo, cada niño que reciba educación, todo eso existe porque tú tuviste el coraje de decir la verdad». Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Andrés, exhausta, pero contenta. «Entonces valió la pena tener miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, mi amor», Camila le dijo, acariciando su cabello. «Es hacer lo correcto a pesar del miedo». «Lo sé, mami. Tú me lo enseñaste». Y ahí, en ese balcón bajo las estrellas, con una niña durmiendo entre ellos y un futuro brillante extendiéndose ante ellos, Andrés Villarreal finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No era el edificio de 40 pisos, no eran las cuentas bancarias millonarias, no eran los títulos o el reconocimiento. Era esto, este momento, esta familia, este amor que no había comprado sino ganado, este propósito que no había buscado sino encontrado. Era la sensación de sostener a una niña que lo llamaba papá, de amar a una mujer que lo había enseñado a ser mejor, de saber que su vida tenía significado más allá de los números en un balance. Era la certeza de que cuando llegara el final de sus días, no sería recordado por los edificios que construyó o las empresas que dirigió. Sería recordado por las vidas que tocó, las familias que ayudó, el amor que compartió. Por ser el hombre que escuchó cuando una niña pequeña susurró la verdad. Por ser el hombre que eligió el amor sobre la soledad. Por ser el padre que Lucía merecía, el esposo que Camila merecía, el líder que su comunidad necesitaba. Y todo había comenzado con 3 palabras simples. Vi que mudaron el contrato. 3 palabras que cambiaron 3 vidas. 3 palabras que crearían un legado de bondad. 3 palabras que demostraron que a veces, la voz más pequeña puede crear el eco más grande. Y mientras las estrellas brillaban arriba, testigos silenciosos de este momento perfecto, una familia que no existía hace meses se sostenía unida, completa, inquebrantable. Unidos no por sangre, sino por algo más fuerte, la elección de amarse el uno al otro, cada día, sin importar qué. Y eso era todo lo que siempre habían necesitado.